En esta presentación se realiza un cálculo de potencia para resolver el ejercicio 2,2, que consiste de una corriente senoidal que se aplica sobre distintos elementos y se pide calcular la potencia instantánea mediante el programa Excel o MATLAB y también la potencia media. Entonces, para resolver este ejercicio se realiza este script en MATLAB. Creo que más prudente sería presentar el script en MATLAB. Aquí. Entonces, aquí se tiene el programa de MATLAB que resuelve el problema. Vamos a ver si es que lo logramos poner en la pantalla. Sí, aquí está. Entonces, aquí se tiene la forma como se ingresan los datos, la frecuencia angular, la amplitud de la corriente, y aquí se realiza una tabla de datos para calcular los valores en pasos de 5 grados. La corriente es la amplitud por el seno, el voltaje de la resistencia es la corriente por la resistencia, el voltaje en la bobina. Aquí hay un error porque hay que multiplicar esta corriente, este voltaje, perdón, por I sub L. Entonces vamos a corregir eso por I sub P, perdón, por I sub P, I sub P. Entonces, y también vamos a verificar los datos del problema. Los datos del problema están indicados aquí. Para correr adecuadamente el programa tenemos que verificar los datos del problema. Entonces, la fuente es de amplitud 44, la resistencia es de 8, la bobina es de 43 ohms. Entonces, vamos a colocar esos datos: 44 de amplitud, la resistencia es 8, la inductancia me parece que era 43, tenemos en MATLAB 43, la inductancia 43. La fuente 10 voltios dice, pero me parece que era otro valor, 20 voltios. Muy bien, entonces vamos a MATLAB y colocamos 20 voltios. Y luego corremos este ejercicio para que nos va a mostrar el voltaje en la resistencia, el voltaje en la inductancia y también la potencia absorbida. Entonces aquí está la potencia, aquí están los valores del voltaje en la resistencia, voltaje en la inductancia y potencia absorbida por la fuente. Esa sería la forma de cálculo en MATLAB. Ahora también podemos resolver en Excel. Aquí está en Excel. Entonces colocamos la resistencia 8 ohmios, la amplitud de la corriente que me parece que era la amplitud 44, la inductancia me parece que era 43 milihenrios, ¿sí? Y la fuente me parece que era 10 voltios, no, 20 voltios, está bien. Entonces aquí en cambio la corriente se observa aquí en esto es calculada mediante la amplitud por el seno de el omega t. Omega t está colocado aquí en grados, aquí en radianes. Para colocar en radianes por pi sobre 180. Está la corriente, el voltaje en la resistencia, la potencia sería el producto de el voltaje por la corriente. El voltaje en la bobina se calcularía multiplicando omega L por el coseno, pero faltaría también por la amplitud. Entonces vamos a colocar por
la amplitud de la corriente por este 44. Este también sería un valor absoluto, entonces está colocado aquí F7, que es la frecuencia, la inductancia F5 por 10 a la menos 3 coseno de omega t por la amplitud. Entonces este valor nos tocaría copiarle en todas las celdas hasta 360 grados. Ya, entonces la potencia en la bobina se calcula multiplicando el voltaje de la bobina por la corriente. Entonces aquí estaría la potencia de la bobina y la potencia de la fuente sería el cálculo más la corriente multiplicado por esta fuente. Pero aquí aparece como inductancia, pero vemos que es efectivamente la fuente. Entonces este cálculo tocaría repetirle para todos los valores. Y tendríamos el cálculo ya. Finalmente haríamos estos gráficos. Este gráfico sería, por ejemplo, del ángulo. Construiríamos el ángulo y también aquí, por ejemplo, la potencia en la resistencia. Señalamos la serie y construimos con la herramienta que dice inicio, datos, diseño, datos me parece. Datos, no, gráficos, ¿dónde están los gráficos? Fórmulas, aquí, no. Acá, insertar, sí, insertar este tipo de gráfico. ¿Cuál sería? Este, de línea, no de línea, sino de dispersión, este. Y aquí estaría la potencia en la resistencia, que como vemos es el que está graficado ya aquí. Entonces este es de la potencia en la resistencia. Vamos a eliminarle porque ya está. De igual forma podemos dibujar el gráfico de la potencia en la bobina y de la potencia en la fuente. Ese sería el cálculo en Excel. Finalmente, otra posibilidad es hacerlo en PSIM. En PSIM entonces se abre el programa PSIM, que es de libre distribución. Y como el tiempo de estos videos no me permite más de 5 minutos, creo que hasta ahí llegué. Ya.